conocer lo básico de los temas principales. Hablábamos hace los próximos episodios sobre cómo utilizar las tarjetas de crédito, cómo, ¿verdad?, las personas que quieran recurrir a entrar, ¿verdad?, en los temas de criptomonedas, pero en este caso es un tema que vamos a tocar, es un tema importante, es un tema que todo el mundo debe estar pendiente de cualquier generación para no cometer errores, y es sobre esa primera compra del hogar, esa primera casa soñada, ¿verdad?, por muchos. Sin duda alguna, en Puerto Rico hay distintos problemáticas que han surgido durante años, pero sin duda alguna tenemos con nosotros a Peter Torres, experto en préstamos hipotecarios, y estará con nosotros para darnos esos hints, esos consejos para primeros compradores, o si ya estás a punto de hacerlo, ¿qué debes hacer? Gracias, Peter, por la oportunidad del espacio de estar Gracias con a ustedes nosotros. por la invitación. Primero, ¿cuál debe ser este primer paso cuando alguna persona dice, bueno, ya yo vivo rentado, yo necesito comprarme mi casa? ¿Cuál debe ser ese primer paso? Lo ideal es visitar a una institución financiera donde tengan la facilidad de los productos hipotecarios e ir a precualificarte. No necesitas tener una casa ni nada ya vista ni nada, simplemente ir e identificarte con un originador de préstamo hipotecario que te asesore, te oriente y te diga para qué cantidad de préstamo cualificarías, obviamente mirando el precio de venta, ¿verdad? No vayas a aspirar a un precio de venta demasiado alto cuando tu cualificación no te va a permitir llegar ahí. Qué importante hay que reconocer también, ¿verdad? Sobre también ajustarse al presupuesto, ¿verdad?, de cada persona, Claro. pero también teniendo en cuenta cuál es tu historial crediticio. Eso Ujú. es importante, Sí. y qué quizás errores comunes cometen esas personas. Bueno, el crédito es la riqueza de nosotros los pobres. Todo el que tiene que pedir prestado para comprar un auto, comprar una casa, estudiar, etcétera, el crédito es bien importante. En cuanto a crédito, el mantener el crédito lo más conservador posible es lo ideal. En cuanto a puntuación de crédito, que hoy en día el crédito se mira mucho por la puntuación, como en los préstamos hipotecarios hay una colateral, pues a diferencia de una tarjeta de crédito o un préstamo personal que no hay colateral, pues en un préstamo personal se exige un credit score, ¿verdad? Un poquito más alto. Pero en las hipotecas tú puedes tener inclusive cero credit score y puedes cualificar para un préstamo hipotecario. Porque tengas cero credit score no quiere decir que tienes un crédito afectado. Todo lo contrario, quiere decir que probablemente no tengas crédito. Ujú. Pero se busca créditos alternos y con eso podrías demostrar que tú eres buena paga. Por ejemplo, el pago del celular, el pago del cable TV, el pago del Ujú. Wi-Fi. O sea, todas esas cositas pueden servir de crédito alterno, que son pagos que no te aparecen en tu informe de crédito. ¿Okay? Pero el crédito sí, el crédito es sumamente importante, es un órgano vital de ese expediente. Cuando se solicita, ya estás trabajando en un préstamo hipotecario. Quisiera saber cómo, ya me mencionó sobre esa primera cualificación, Ujú. ¿no? Que es cuando la persona reconoce, bueno, hasta aquí puedo llegar, Exacto. hasta este número puedo tantear, ¿verdad?, para comprar esa casa. ¿Qué rol juega el banco Claro. en este proceso, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa preaprobación y a quién le aplica? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, bien Que a importante. muchos le aterra, ¿no? Llegar al Seguro. banco y decir, bueno, ¿lo tendré o no lo tendré? Bueno, bien importante y para tranquilidad del consumidor, los bancos estamos regulados. Al estar regulados, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Ability to Repay, ATR, Ability to Repay, donde hay unas guías que te dicen para cualificar a estas personas, tiene que cumplir con estos parámetros de Ujú. cualificación. Por ejemplo, hay dos ratios que miramos. Uno es el Housing Expense Ratio, que es el costo del pago de la hipoteca, ¿verdad? Que eso incluye principal, interés, impuestos y seguros. ¿Okay? Obviamente, si compras en una propiedad que está a acceso controlado o de un condominio que tiene lo que se llama el mantenimiento, el Homeowner El, Association, el JOA. pues también lo tienes que considerar como parte del housing expense. No así la luz, el agua, el teléfono, eso no lo tienes que considerar para efectos del préstamo. Y ese ratio, el ideal, ¿verdad? Cualquier cosa por debajo de 30 es buenísimo. 30 de tu ingreso bruto mensual. Cuando tú coges ese pago, que sumas ese principal interés, taxes and insurance, lo sumas y lo divides entre tu ingreso bruto mensual, pues entonces no debe excederse de un 33% máximo. Por otro lado, está lo que se llama el total debt to income. Total debt to income son tu total de deudas de pagos mensuales, Ujú. el auto, el préstamo personal, las tarjetas de crédito, etcétera. No así, no es el colegio de los nenes, no es el mantenimiento, no, es todo lo que es deudas que aparecen en tu informe de crédito. Obviamente, si tienes una pensión, porque hay un divorcio o algo así, pues sí, tienes que considerarlo también en el pago mensual. Entonces, ese total debt to income más el pago de la nueva hipoteca es la que consideramos para dividirlo entre tu ingreso bruto mensual. Okay. Fíjate que dije ingreso bruto mensual, no ingreso neto.
¿ok? Y, es, Y ese ratio, el ideal es que no exceda de 43. para entonces poder Mientras poder más tener bajo, un número. mejor. Porque quiere decir que más libre de cargas está. O sea, se te va a hacer más fácil poder pagar. Ya haciendo, ¿verdad?, esos cálculos y las personas estén ya decididas para ir al banco, ¿verdad?, y tener esa precualificación o preaprobación, ¿qué documentos debe tener a la mano al momento de ir y decir, bueno, yo voy a tener mi precualificación o mi preaprobación, pero ¿qué documentos necesito? Bueno, uno de los más importantes es, igual que hablé del crédito, es la parte de los ingresos. Si tú eres empleado, lo que se llama el talonario, el pay stub, es bien importante. Si tienes la W2, que te dan anualmente para efectos de rendir tu planilla de contribución sobre ingresos, también es importante. Tu planilla de los últimos 2 años. Lo importante es tener por lo menos 2 años de estabilidad de ingresos. ¿Ok? Si te moviste porque estuviste 6 meses o un año en una empresa, pero sigues en la misma línea y estás ahora en otra empresa, porque quizás tus ingresos aumentaron y fue para beneficio tuyo, eso es aceptable, no hay problema. En el caso del que es negocio propio o servicios profesionales, pues ese ya, pues sí se necesita las planillas de contribución sobre ingresos de los últimos 2 años. Y es importante que el de servicios profesionales no es el ingreso bruto, ¿verdad? De total sales en cuanto a servicio o producto, sino luego de los gastos operacionales, el ¿Con qué ingreso me neto quedo? es el que vamos a usar para la cualificación. A eso se le puede sumar la depreciación si alguna, y entonces los últimos 2 años lo sumamos, lo dividimos entre 24 meses, 2 años, 24 meses, y eso te va a dar el ingreso que vas a tener para la cualificación en el caso de negocio propio. Y hablando también sobre conocer, ¿verdad?, cuáles son las finanzas de cada persona y no sumarlas para tener entonces con qué cuento para comprar esa residencia, es importante también destacar cuánto debe tener ahorrado la persona. Claro. Importante, como habíamos hablado anteriormente, antes, ¿verdad?, se daba la oportunidad de que las personas pues tenían a su tío, papá o mamá que reunían una cantidad de dinero, pero si la persona no lo tiene, Claro. ¿cuánto debo tener ahorrado? Bueno, eso va a depender del producto. Vamos a empezar por los productos que más demanda tienen y que los bancos ofrecen primero a los clientes, y es para beneficio del cliente, no para beneficio del banco. Está el préstamo FHA de la Federal Housing Administration. Ese préstamo FHA te presta un loan to value, o sea, el préstamo contra el valor de la propiedad, entiéndase valor, tasación o precio de venta, lo que sea más bajo. Entonces se te puede dar hasta, porque lo permite el producto, hasta 96.5% de préstamo. Quiere decir que tendrías que tener 3.5 más los gastos de cierre. Okay. ¿Okay? En un caso, por ejemplo, cuando las propiedades son de kilómetros y hectómetros en áreas suburbanas o rurales, hay unos mapas, está el producto USDA Rural, ese te puede prestar hasta 100% de financiamiento, y a la misma vez, dependiendo de la tasación, si la tasación es superior al precio de venta, te puede prestar para los gastos de cierre mismos también, y también te puede prestar, créelo o no, para si necesitas hacer unas mejorcitas a la casa, para ponerla en condiciones habitables, ¿verdad? También te lo puedes usar sin tener que poner un solo centavo. Ya una En vez, el caso rural. ya una vez tengamos ya la residencia ya lista, ¿verdad?, aprobada y damos ese salto a tenerla. Quizás qué errores comunes ha visto, ¿verdad?, bajo su experiencia que cometen al momento, de esos errores más comunes cuando ya tienen la residencia con ellos. Cuando ya tú compras, en el cierre te van a dar unos documentos que te va a decir cuándo es tu primer pago, y tienes que tener bien claro desde ese momento que tienes que tener ese paguito mensual listo para cuando venga la fecha, que es el día primero de cada mes que vence para hacer tu pago. Y te dan 15 días de gracia, tienes hasta el día 15 para que no te cobren penalidad. Luego del día 15, ya el 17 en adelante y lo demás, pues te van a cobrar una penalidad que usualmente es un 4% de principal. Ahora bien, tienes, para que no te afecte tu crédito, hasta el día 30, se vence el día primero, tienes hasta el día 15, te cobran penalidad. Ya después del día 30, vamos a suponer, si te das en el mes de abril y el mes de abril lo pagaste en mayo, ya ahí te empieza a afectar tu crédito. Ya. Y eso no puede pasar. La gente tiene que estar bien claro cuándo es su primer pago y así mantenerse consistente para que pueda tener un crédito saludable. Y a la misma vez no es lo mismo si tú tienes un paguito de $500 o de $800, no es lo mismo 1,000 o 1,600, ¿verdad? Claro. Porque tienes que conseguir los dos pagos que tuviste. Si te atrasaste en uno, pues tienes que conseguir el otro. Y eso no lo quieres. Por otro lado, y eso ya es personal de cada uno, todo depende del presupuesto y los recursos que tenga, ¿verdad? ¿Cuál es tu fuente de ingreso principal o de fondos? Como dijiste, papá, mamá, abuelo. A lo mejor te acabas de casar y ya te están dando regalos de bodas y cosas así. Y entonces, pues, porque, por ejemplo, una casa
tienes los enseres eléctricos, los muebles, la sala, el comedor, el cuarto, y entonces te vayas a tirar a gastar más allá de lo que es un verdadero presupuesto. Mi sugerencia es ser conservador en cuanto a esos gastos. Okay. Porque usualmente la gente que hace va a la tarjeta de crédito o un préstamo personal, tenemos la casa. Sí, quieren tener la lista, claro, quieren tener la good looking, como dice. Exactamente, y esto es una enseñanza, ¿verdad? Yo la aprendí, que me la enseñaron una vez, que tú puedes tenerlo todo en la vida, pero no lo puedes tener todo a la vez. Todo en su momento. Poquito a poco vas armando tu casita y no vas a tener problemas. Ya de usted a la casa, así que poco a poco pues, se puede hacer. Que era lo más importante. ¿Qué señales podría presentar, verdad, alguna persona que sabemos que todo el mundo está, verdad? Bueno, debe ser un sueño de todo el mundo, ¿verdad? Quizás de tener su propia casa. Pero ¿qué señales podría influir en el que una persona diga o indicar de que no está preparada o no está lista, ¿verdad? Financieramente para poder comprar una casa? ¿Cuál pueden ser esas señales? Bueno, la señal principal es que tú no te sientas estable en tus ingresos. Esa señal es importantísima. Por otro lado, si tú vas a comprar, pero sabes que posiblemente estás pensando mudarte fuera de Puerto Rico próximamente, porque si es a largo, por ejemplo, dentro de 5 años, quizás, pues ya eso es otra cosa. Lo puedes comprar y no tienes problema. Porque siempre las propiedades, el real estate es una inversión. O sea, tú la compras, la vives, pero el día que la quieras vender, probablemente la puedas vender a un precio mayor del que compraste y tienes una ganancia. ¿Ves? Pero lo más importante es tu estabilidad en cuanto a tus ingresos y tu estabilidad en cuanto a tu permanencia en esa casa. Claro. ¿Ok? Quería preguntarle sobre la palabra codeudor, que todo el mundo, ¿verdad? Cuando quizás compras un carro o en este caso la casa o entre otras, ¿verdad? Quizás procesos, ¿no? De compra. ¿Le parece bien un codeudor? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Es una buena idea recurrir a esa persona? Bueno, si el banco cuando te va a precualificar, te dice, mira, tú solo no cualificas, te va a dar la alternativa de si puedes conseguir un codeudor. ¿Okay? Ese codeudor, pues obviamente tiene que entender que si tú no pagas, el cliente, el borrower principal, ¿verdad? El deudor principal no paga, el banco le va a decir al codeudor, mira, porque si no se te afecta el crédito como codeudor también. Pero sí, el codeudor es una alternativa. Lo ideal es no tener que comprometer a nadie en tu finanza, ¿verdad? Que tú puedas resolver solo con tu habilidad de pagar y todo. Pero si fuera necesario y tienes un codeudor que está dispuesto, pues te ayuda a poder adquirir la propiedad. Ahora, cuando te ponen un codeudor, es porque probablemente estás apretado en la cualificación. Y tú tienes que estar seguro que vas a poder cumplir. Y el codeudor tiene que estar seguro también que saber que si él no cumple, él o ella no cumple, pues ellos van a tener que responder. Importante también destacar cuando, ¿verdad?, hacen este tipo de compra o tarjetas de crédito o, ¿verdad?, cualquier compra, siempre están de mano la tasa de interés. Claro. Quizás en momentos pueden estar bajas, quizás en momentos pueden estar altas, pero ¿qué debe saber alguien sobre las tasas de interés y cómo esto afecta a largo plazo, ¿verdad?, de la hipoteca? Es importante, ¿verdad?, al momento de cuando uno va a firmar, reconocer en qué momento está. Pero ¿qué debe saber sobre eso? En el tema de los intereses, ahora mismo, estamos hablando, tú puedes conseguir intereses, estamos hablando, depende, ¿verdad?, porque esta grabación cuando la vea el público, estamos hablando que estamos en mayo 27, ahora mismo tú puedes conseguir intereses de un 5,5%, un 5,75%, que es muy bueno. Ahora, mientras más bajo el interés, entiéndase el 5,5, 5,75, un poquito más alto van a ser los gastos de cierre. Y a la inversa, si el interés es un poquito más alto, pues los gastos de cierre podrían ser menores, ¿verdad? Inclusive podrían ser hasta cero en cuanto a originación y descuento, que le llamamos nosotros. Siempre hay unos gastos que son fijos, por ejemplo, una tasación, un informe de crédito, un estudio de título, una mensura, todos esos son gastos que son fijos. Pero el costo de hacer el préstamo, que está en la originación, pues si el interés es un poquito, por ejemplo, ahora mismo un 7%, podríamos decir que es el tope del interés más alto. ¿Okay? Pero sí, mientras más alto el interés, tu paguito va a ser un poquito más alto. Pero a la misma vez, algo bueno, a diferencia de un préstamo personal o una tarjeta, etcétera, o de auto, es que si es tu residencia principal, esa hipoteca, los intereses son deducibles de tu planilla. Así que también es importante conocer en ese proceso, sobre todo porque muchas personas también se quejan en el que o estoy pagando de más, eso no fue lo que cuando yo firmé, pero quizás no se dieron cuenta de cuando en ese momento firmaron cómo estaba la tasa de interés en ese particular. Exacto. Y los intereses están saludables, ahora mismo están muy buenos. Claro, si te vas a querer compararlos en la época de la pandemia, que llegaron a estar en un 3%, pues tú dices, pero están 2 veces más altos que cuando estuvieron bajos.
no lo compares contra eso, porque eso fue un evento extraordinario Ujú, que ujú. queremos que nunca suceda otra vez. No en que bajen los intereses, sino la pandemia, ¿verdad? El virus este del COVID. Pero ese tipo de eventos, imagínate, eso sucede, dicen, cada 100 años, pues no tenemos tiempo de Comparar, esperar. Si tú sí, consigues la casa que te gusta y tú cualificas para ella, el interés no te preocupes por él, porque inclusive después de 6 meses pagando tu hipoteca, es muy probable, si es un préstamo government de FHA, VA y Rural, que puedas hacer lo que se llama un streamline sin tener que poner ni un dólar ni entrar en cualificación ninguna, siempre y cuando tu hipoteca esté al está al día, día. puedes bajar ese interés a lo que está en el mercado, un 5, un 4, dependiendo cómo esté el que tú tenías versus el que está ahora en el mercado. Reuniendo todo lo que hemos dialogado, una persona que esté viéndonos ahora mismo y diga, bueno, yo quiero ver, quiero tirarme al banco, quiero irme a buscar esa precualificación, esa preaprobación, ¿cuál es el mayor consejo que le puede dar a esa persona? Bueno, lo más importante es que tengas el apetito para comprar una casa, que quieras realmente. Si ya has identificado alguna, pues que vayas, como te mencioné, la precualificación con el banco. Ujú. ¿Ok? Y lo más importante es ser lo más conservador posible a la hora de gastar. Porque comprar una casa, y más si es tu primera residencia, ¿ok? Tú vas a tener un paguito mensual, pero hay otras cosas que son importantes en una casa, Ujú. que es el mantenimiento. Pues, tienes que saber que va a tener que pagar luz, agua, y esos otros gastos que conlleva tener una casa. Dependiendo de esa casa cuando la compres, qué tan equipada esté también, pues Exactamente. tiene que también tomar en consideración que vas a tener estos gastos. Una vez que ya la tienes armada, como te dije, poquito a poco, lo importante es tener la casa, pero ser conservador en esos gastos, porque van a haber algunas veces eventos, un plomero que vas a necesitar de emergencia, un electricista porque algo pasó con la caja de fusible. Pues, Ujú. entonces, esos gastos tú vas a tener que responder, y eso quieres tenerlo cubierto. Y también importante que habíamos hablado también de que cuando uno va a comprar, ¿verdad? Y cuando uno tiene esa flexibilidad económica, uno tiende a comprarse, quiero comprarme un yequillo, quiero Ah, no, eso comprarme no. este reloj, estas Es gafas. fácil para mí, a la edad que yo tengo, decirle a una persona joven, no te des esos lujos, no gastes en eso, ¿verdad? Este, pero la realidad es que mientras más liviana tú puedas llevar tu carga, mejor. Si el jet ski es regalado, pues bienvenido sea. Pero si lo tienes que comprar, yo Ujú. prefiero usar el jet ski de un amigo o prestado. Ok. Pero no entres en esos gastos. Yo preferiría una persona capaz de pensar en su futuro, ¿verdad? Debe de pensar primero en tener una buena casa, que es una inversión. Un jet ski, cualquier cosa que deprecie en estos momentos, no debe de ser una opción para gastar dinero en eso. Bueno, agradecido por el Claro espacio que y la sí. oportunidad. Sin duda alguna es un tema interesante, e importante, ¿verdad? En cuestión de educación para que las personas también puedan obtener ese sueño, ¿verdad? Apreciado de tener su propia casa. Gracias por la oportunidad del espacio ¿Cómo no? y ustedes pendientes a todo lo que acontece tanto a nivel internacional en el Desert Journal. Hasta la próxima.